Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos la visita de Edith Barragán. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, qué gusto verte. Qué tal? gusto verte, qué gusto estar con todos nuestros audio escuchas, video escuchas y todo lo demás. Hoy, en esta noche tan bonita de miércoles, con una luna llena preciosa, así que si la contaminación lumínica del lugar donde viven se los permite, ya que se termina el programa, pues los invitamos a que salgan a ver la luna, ¿no? Está preciosísima. Sí, pues bienvenidos a los amigos que estén viendo por Spotify, escuchando por Spotify o por Facebook o por vía televisión o radio. Sí, no, qué maravilla de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Que nos permite comunicarnos en múltiples plataformas y llegar a tanta gente y le agradecemos muchísimo a todos quienes nos acompañan. Sí, y justo el tema que estás comentando, vamos a platicar sobre la mujer y la niña en la ciencia. En la ciencia. A propósito de que el viernes fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En la ciencia, así es. Pero antes, si quieres recordarnos las medidas que hay que tener. Sí, no, mira, yo creo que ahora es mucho más importante, bueno, siempre ha sido importante cuidar nuestra salud, pero este regreso, por ejemplo, de los chiquitos a clase, de los jóvenes a clase, jóvenes de secundaria, de bachillerato, de carreras profesionales, tiene que ayudarnos o sea, tenemos que ser muy conscientes en el asunto de el cuidado nuestro y del cuidado de los otros. Seguir usando nuestro cubrebocas en los lugares públicos, particularmente si es un lugar cerrado, lavarnos constantemente las manos o tener toallitas húmedas o gel, ¿no? O sea, necesitamos seguir con esas medidas y más, creo yo, por dos razones. Una, viene la temporada de polen y alergias y creo que el uso del cubrebocas nos puede ayudar a disminuir, sobre todo a las personas que son muy sensibles, los síntomas, ¿no?, de las crisis alérgicas. Y la otra es el cambio de temperatura. Todavía seguimos teniendo mañanas y noches muy frías y un mediodía muy caluroso. Y estos brincos de temperatura, el cuerpecito luego de repente no sabe cómo reaccionar. Entonces, pues cuidarnos mucho. Sí, el cubrebocas además ayuda, ¿verdad? Además de que nos protege por ahora de la pandemia por coronavirus, también de que nos entre corrientes frías y eso nos haga estar propensos a una enfermedad. Sí, no, yo creo que el cubrebocas tiene que ser ahora una herramienta, verla como eso, como una herramienta de que nos ayuda a cuidarnos y usémosla prudentemente, ¿no? Y hacen cada cosa ya con cubrebocas y ahora ya con unas cadenitas que... No, es la innovación empresarial en ese sentido es una chulada y bueno, hay de todo, ¿no? Y bueno, también invitar a todas aquellas personas que aún no se han vacunado, que busquen en sus ciudades, en sus localidades, los calendarios de vacunación. La vacunación es fundamental para que todos estemos bien, que estemos mejor. Y si por alguna razón nos toca la enfermedad, pues que esta no nos sea tan dolorosa y tan fuerte. Porque nos seguimos enfermando y siguen siendo fuertes los contagios. Sí. La enfermedad en sí, por lo que escucho, todavía me he salvado yo, pero por lo que escucho todavía son síntomas fuertes. Si bien nos libra de ponernos muy graves, todavía son muy fuertes los síntomas. Claro, y aunque duran el espacio como de la parte fuerte de la enfermedad dura menos. Los primeros enfermos que tuvimos duraban 15 o 22 días con síntomas como muy fuertes. Ahora ese periodo se ha reducido a 3 o 4 días, pero sin embargo pues hay un malestar en el cuerpo, ¿no? Entonces sí, invitar a los
que aún no se han vacunado, que le busquen, porque van a encontrar que ahí en su comunidad, en su localidad va a haber jornadas, que se pongan las dosis que les toque, si ya les toca refuerzo, pues ahí, eso, la vacuna. Sí. Oye, ¿y están regresando a las universidades de manera presencial? Es lo que estoy viendo. ¿A ustedes cómo les está yendo? Bien, nosotros ahí en el Instituto Tecnológico de La Piedad, que es donde yo colaboro, regresamos a clase, iniciamos el semestre de una manera muy, muy prudente. Nuestra escuela no es tan grande, no tenemos así como la cantidad de alumnos, tenemos muchitos, pero no tantos. Se decidió que la mitad de los grupos tomaran clases presenciales una semana y los que no estaban en presencial tomaban clases en línea. La siguiente semana fue al revés, para que entonces todos tuvieran la oportunidad de estar en clases presenciales una semana sí, una semana no. Y estamos a la espera de nuevas indicaciones, a ver qué sucede. Lo que sí también me doy cuenta es que muchas universidades en los diferentes estados de nuestra República Mexicana están regresando ya de manera presencial. Ya, bueno, pues entonces cuidarnos para que mucho. El regreso a clases presencial sea lo más sano posible. Exacto. Los chicos están vacunados. La gran mayoría o están en proceso de segunda dosis o refuerzo. Tienen su cubrebocas, cuidan sana distancia. En fin, esperemos que las cosas vayan bien. Ojalá que sí, por el bien de todos. Por el bien de todos, sí, necesitamos ser un poquito más precavidos, más cuidadosos, y yo creo que eso nos tiene que ayudar a seguir adelante, porque pues la vida sigue, ¿no? La vida sigue y pues adelante. Mucha suerte para todos. Sí, mucha suerte. Mucha suerte para las universidades. Para todos, sí, para todos. Bachilleratos también regresan, entonces creo que eso es muy importante. Bien, Edith. Oye, pues platicamos entonces el tema de hoy. Sí. La mujer y la niña en la ciencia. Sí. Que por sí solo es un tema interesante. Pero además la UNESCO nos dijo hay que conmemorar cada 11 de febrero. Cada 11 de febrero. Yo trataba de buscar como lo significativo de la fecha, pero tiene que ver con una resolución que ellos tomaron, ¿no? El nacimiento de Marie Curie, que es una de las científicas más reconocidas, creo, a nivel mundial, es pocos días antes, es de principios de febrero. Entonces, no, trataba de buscar, no sé, algún cumpleaños o alguna cosa como memorable. No la pude encontrar, pero bueno, sé que es una resolución. Y a mí me parece muy importante, que no tiene mucho, es desde 2015 este día, pero sí considero muy importante que, en primer lugar, tengamos conciencia de la fecha para que, una vez teniendo esa conciencia, pues podamos, desde donde nos toca, actuar en consecuencia. Sí, es importante las conmemoraciones precisamente por eso, porque nos ponen a pensar el papel, como no lo comentas en el guión que nos compartes, el papel que tiene la mujer y la niña en este caso, se agrega de manera explícita a la niña en la ciencia. Sí, y creo que el asunto de la niña tiene que ver por el asunto de el fomento de las vocaciones científicas. O sea, de repente obviamos a ciertos sectores de la población cuando no los mencionamos, ¿no? Entonces creo que la mención de la niña es como, a ver, también ellas cuentan, también ellas necesitan formarse y también necesitan motivarse, impulsar esa vocación, ¿no? Motivarlas. Sí. Desde luego. Sí, ¿no? Y la otra que creo que también es importante darnos cuenta como una fecha así e impulsar esto, que las niñas y las mujeres puedan desarrollarse en carreras científicas y tecnológicas, pues contribuye en mucho a la agenda de los ODS, la Agenda 2030 o la Agenda del Desarrollo Sostenible de la misma ONU, porque es importante, primero que nada, pues, la educación de calidad, ¿no? Ahí hay un objetivo que es la educación de calidad y entonces, ¿cómo vamos a formar científicos, científicas si no tenemos educación de calidad? Entonces, como que coadyuva, ¿no? Y el otro que es muy importante, el de la equidad de género. Es decir, que todos
todas las personas tengan las oportunidades de desarrollar las carreras profesionales de trabajo, de desempeño, según sus gustos y necesidades, pero también con un especial énfasis, pues ahora en estas vocaciones científicas y tecnológicas. Oye, y esto de poner énfasis es porque hay un problema, toda esa razón de un problema que queremos resolver. O de muchos problemas que queremos resolver. Y traes el dato de que 30% de las personas dedicadas a la ciencia son mujeres. Es decir, poco por comparación del 100%. Esto es que el 70% lo estarían dominando todavía los hombres. Sí, y a pesar de que cada vez más chicas eligen carreras en las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, las ingenierías, aún vemos estos grandes sesgos, ¿no? en las carreras. De 9 millones de mujeres que egresaron en el 2021 de una carrera profesional, solo el 13% eligió una carrera relacionada con las ciencias. Hay un acrónimo se dice carreras STEM, STEM, porque en inglés es ciencia, tecnologías y matemáticas. Entonces, se ha vuelto como muy del lenguaje de la gente de ciencia, ¿no? Entonces, el 13% es muy poquito. Es poco. Es muy poquito, ¿no? Es un poquito más de 1 de cada 10 mujeres que salen de una carrera profesional se dedica a las ciencias o se dedica al desarrollo científico y tecnológico. Y eso también lo podemos ver en las escuelas. Como en carreras que tradicionalmente se consideran masculinas, rarísimo es ver a una chica estudiando ahí. Las hay muy poquitas, ¿no? Y como carreras que se han visto con buenos ojos para las mujeres, están llenas, ¿no? Es decir, educación, pedagogía, enfermería, ¿no? Son muchas mujeres, poquitos caballeros, ¿no? Entonces es como, vamos tratando de equilibrar las cosas. Y es algo que tú ves directamente en tus ingenierías, porque tú estás en un tecnológico. Sí. ¿Y en las ingenierías también se ven esas proporciones? Fíjate que aquí en La Piedad es como muy curioso. La carrera de bioquímica, que es una carrera de ciencias, hay más mujeres que hombres. Pero la carrera de mecatrónica, creo que si hay 6 chicas en toda la carrera son muchas. Entonces, sí, todavía tenemos estos sesgos o estas brechas por carreras. Carreras como ingeniería civil, todavía está dominado su público, sus estudiantes por chicos, ¿no? O medicina veterinaria incluso. Entonces, sí, todavía hay este asunto de esa carrera no es para niñas, o esa carrera... tú como niño, si la eliges, pues no está bonito, ¿no? Tenemos todavía muchos prejuicios en ese sentido. Sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo adicional, pero más bien quería hacer un poquito la reflexión de dónde viene todo esto, como dices. Bueno, viene de una intención de las Naciones Unidas de 2015. Sí, de 2015. De que se ponga en relieve que la mujer y la niña están en esta figura de la ciencia, su papel que juegan en la ciencia, y todos los esfuerzos que se están dando para poner hincapié en la mujer, en su papel que tiene, ya no en la ciencia, sino toda la sociedad. Claro. Y estaba viendo que al menos en lo que toca a derechos, para empezar, el derecho que tiene la mujer, y en este caso hablan de una convención, data de 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y después como que uno de los primeros esfuerzos, y después vienen otros, digamos. Sí. Ese en el 79, y es hasta el 94 que se da la Convención Internacional para la Prevención y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
en la Asamblea General de Organización de Naciones, de Estados Americanos, perdón, Sí. con una convención en Brasil en particular. Y es ya después, 5 años después de esto, en el 99, que se aprueba el protocolo facultativo de esta convención, dada en el 79, todo un proceso. Sí, o sea, 20 años que llevó este proceso. Y que muchos de estos procesos han sido para muchas personas muy largos. Dicen, ¿cómo es posible que hayamos tardado tanto tiempo en darnos cuenta? Uh-huh. Pero es parte, creo, de cómo vamos evolucionando como sociedad también. Es decir, vamos viendo ahora que niñas y niños tienen talentos y capacidades y que hay que motivarlos y que hay que impulsarlos, uh-huh. Y que cuando se trabaja con los chiquillos, con las chiquillas, con los niños, con las niñas, fomentándoles hábitos, fomentándoles conocimientos o acercándolos a ellos, vas a tener mejores resultados en el mediano y en el largo plazo. Menor deserción, menor abandono escolar, pero es todo un proceso, uh-huh. ¿no? Y ahora valoramos mucho acciones que se tomaron en el pasado, pero también nos hacen pensar, necesitamos hacer más. Uh-huh. Y entonces en ese proceso, digamos, esos primeros antecedentes son en el 79 uno, no es el único, no. Tuvo otros más. En 94 hubo uno siguiente, 99 uno más, en términos internacionales, ya después va a bajar por la legislación nacional de cada estado-nación. Claro. Y luego ya tenemos cosas como el 2015 se da esta Día Internacional. Ya no es una convención, sino que ya son, digamos, actos muy específicos, ajá. De cómo apuntalamos esas grandes convenciones. Y en este caso con un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sí, así es. Y para mí sí es importante que en las diferentes escuelas, medios de comunicación, organizaciones, también se haga visible. Uh-huh. Es decir, de que nos ganamos de que la UNESCO promueva o de que otros organismos coadyuven a esto, cuando en nuestros espacios, que serían los indicados para ello, ni siquiera lo recordamos, ¿no? O ni siquiera hacemos una mención a lo importante que es el trabajo de las mujeres científicas, de las profesoras, de las investigadoras, de quienes forman a las nuevas generaciones en los temas que queremos que se formen, ¿no? Y ese es un punto importante porque sí, está el esfuerzo internacional de estos organismos como Naciones Unidas y luego están algunas otras instituciones que ya estaremos comentando en un momento, nacionales, uh-huh. Como en esfuerzos institucionales, digamos. Sí. Y luego está la parte que nos toca a todos, digamos. Sí, no, eso es importante poderlo como dimensionar, ¿no? Ahora sí que como sujetos sociales jugamos diferentes roles y entonces habrá que ver en el rol que desempeño como ciudadano, me toca una parte. En el rol que desempeño como trabajadora de una institución, me toca otra parte. Uh-huh. Como parte de una familia y entonces vamos sumando, ¿no? Y vamos haciendo como que estos esfuerzos no queden nada más en un día o en una conmemoración o en, sí, eso es importante. No, trabajemos entonces, ¿no? Oye, y es que es bien integral, digamos, el fenómeno y sí. Lo mismo hay que buscar esas soluciones integrales porque justo en esta semana estaba escuchando un dato de una universidad que no voy a decir el nombre porque no es el asunto de la universidad, uh-huh. Sino el fenómeno social que esto involucra. Y en este caso el avance de la mujer, del reconocimiento de la mujer y la niña en la ciencia, pues se requiere de ese cambio social, digamos, que ya lo hemos comentado en otros programas. Resulta, no voy a decir la universidad, pero que durante el periodo de Peña Nieto, uh-huh. Se destacaba que 8 gobernadores en esos momentos, en funciones, digamos, durante el periodo de Peña Nieto, 8 estaban o perseguidos o presos o señalados por corrupción. Sí. Y esos 8, el dato era que eran egresados de esta universidad. ¿Qué hizo esta universidad? Pues de inmediato se dijo, a ver, aquí hay un problema y no podemos hacer como que no pasa nada. Claro. Y se instaura un consejo de ética.
Ok. Y entonces lo que viene ahí es ese consejo de ética, y también lo que se ha visto últimamente es comités de ética, consejos de ética, juntas de ética, en fin, básicamente ya todas las universidades, todas las instituciones ya tienen su consejo de ética. Sí, sí. Y ahí hay otro instrumento más que se ha venido desarrollando, el de equidad y género, Claro. el de igualdad, en fin, aquellos que están promoviendo también estos valores. Y es que sí, están esos grandes organismos internacionales, esas grandes convenciones internacionales, pero también hay que jalar a la sociedad como que viene más atrás, como que viene un poquito más lento. Sí, y bueno, tú y yo sabemos que los cambios sociales, sobre todo los que van quedándose, los que no son como de llamarada de petate, toman tiempo, porque estos cambios de llamarada de petate tarde o temprano regresan a los mismos, a las mismas actuaciones sociales, ¿no? que se tenían antes del fenómeno. Yo creo que, por ejemplo, los comités de ética, los comités de equidad y género, los comités de transparencia, que en muchas instituciones hay, instituciones educativas y algunas otras empresas y organismos que los tienen que trabajar fuertemente y que no solo sean un adorno y que no solo digas, es que sí tengo mi comité de equidad de género. Porque eso es bonito, ¿no? Y que diga, sí lo tengo, pero la pregunta es, ¿funciona? ¿Qué hace? ¿Qué promueve? ¿Qué comunica? Entonces, eso se vuelve importante. Igual con las conmemoraciones, ¿no? O sea, tú y yo hoy platicamos de este tema, pero eso tendría que verse reflejado en el trabajo que hacemos todos los días. Eso tendría que tener un acto de respaldo para que entonces no nomás quede en un discurso. Oye, y entonces en toda esta revisión que estamos haciendo y en esta invitación que estamos haciendo a reflexionar sobre estos asuntos, sobre ese reconocimiento hacia la mujer y la niña en la ciencia, particularmente en este tema que estamos abordando hoy, es importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que empezar con cosas como si estabas en una institución y mi institución no tiene un consejo de ética, no tiene un consejo de equidad de género, vamos instaurándolo. Bueno, vamos promoviendo algo, a lo mejor no un consejo o una oficina, pero sí un algo que nos permita trabajar seriamente en ello, ¿no? Es decir, yo creo que cada uno tiene que hacer su papel. Pienso que eso es importante para también poder visibilizar las diferentes brechas, baches, vacíos o errores que se están cometiendo, ¿no? Entonces, eso se vuelve importante porque te permite ver, ¿no? Entonces, en el caso de las instituciones educativas, eso podría permitir que se le dé igualdad de oportunidades, por ejemplo, a hombres y mujeres en un proceso de promoción de carrera, por ejemplo, ¿no? O que haya igualdad de oportunidades en el uso de laboratorios, que haya igualdad de oportunidades en los procesos de capacitación, ¿no? Entonces, eso, o sea, son pequeños pasos que van generando o que van sentando estos precedentes y que entonces se vuelvan como parte de la vida cotidiana de cualquier organismo, de cualquier institución, en las educativas, por ejemplo, que es donde yo me muevo y conozco. Oye, ¿y traes otros datos? Sí, en los últimos 10 años, de 2010 a 2020, hubo un crecimiento más o menos en promedio del 12% de las matrículas en términos de mujeres estudiando carreras relacionadas con la ciencia. Y de nuevo, o sea, 12% es poquito. Entonces, ahí es como necesitamos empujar más a que conozcan, vean si una carrera científica es parte de lo que puede ser el futuro de una chica, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, hay un dato para los que les guste, así, no, a ver, a mí dime en dinero.
una mujer profesionista que egresa de estas carreras, de las carreras de ciencias y tecnologías, la brecha salarial comparada con un hombre es menor. Uh-huh. Es menor porque normalmente trabajan en instituciones educativas donde normalmente los pagos son por plazas y no por personas. Entonces ahí no hay tantas diferencias. Uh-huh. Y en términos de emprendimiento, ese dato se me hizo muy interesante. Dice que solo el 12% de las mujeres que estudian carreras de este tipo son empleadoras o tienen su propia empresa. Uh-huh. Y que entonces es 1 por cada 7 hombres. Entonces hay una como barrera en el sentido de un desarrollo personal y profesional gestionado por ti misma a partir de un negocio que tú pusiste en esa área, ¿no? Y quienes mejor les va en términos de emprendimiento son quienes se dedican a la innovación en las áreas de tecnologías de la información y la comunicación, uh-huh. Todo el área de TICs. Uh-huh. Son donde más emprendimientos por mujeres que se dan, pues, en ese sentido, que estudian carreras de este tipo. Y en términos de salarios, también tenemos aquí el bonito dato. Uh-huh. Quienes estudian carreras en este rubro de las ciencias, en general, en promedio, son mejor pagados que otras profesiones. Uh-huh. Y la diferencia es más o menos como de 1,000 pesos al mes. Uh-huh. Digo que los salarios no están así que tú digas wow, porque el promedio salarial es de 13,300 pesos. Y alguien que no esté en el campo de las ciencias gana 12,300 en promedio. Uh-huh. Entonces, sí hay una diferencia salarial, poquita, pero la hay. Y la hay a favor de quien estudia una carrera en ciencias. Uh-huh. Entonces, esa es una motivación importante, uh-huh. Decir, o sea, no te vas a morir de hambre, uh-huh. ¿no? Sí. Oye, la motivación, pues, adelantando un poco uno uh-huh. de los temas que nos sugieres comentar hoy, que motivar a los niños, que además lo comentaste también al principio del programa. Sí. Cómo motivar en este caso a las niñas para que busquen llegar a estos perfiles profesionales y particularmente de ciencia. Uh-huh. Bueno, sí, una es la educación y haciendo una revisión de cómo van nuestros egresados, por poner un ejemplo, y rascándole en este caso a las mujeres, en qué están ahora las mujeres, les ha ido bien y se ve ahí también, como dices, el salto que ya el apuntalamiento que da la educación para su desarrollo, digamos. Sí. Y entonces tenemos a una egresada que ahora está de investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California, o bien está el caso de Ana Belén Sánchez, ahora es auxiliar de nuestro centro de investigación, uh-huh. Enfocándome solo a las mujeres, o está Angélica Rodríguez, que ahora es doctora por la UNAM, por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, o está Berenice Espinosa, está estudiando un doctorado en Historia aplicada por el CIDE, el famoso CIDE. Sí. Y así va a haber muchos casos sí. de éxito de estas chicas. Brenda Urbano, que aquí estoy diciendo nombres, está haciendo doctorado en el Colegio de México. Sí. Y las chicas están muy bien puestas en esto. Hay una chica que también me dio mucho gusto saber de ella ahora, después de unos años. Cintia Cornejo es consultora para One Drop y Living Water International. Y hay muchas chicas que... Pero fíjate, o sea, aquí el punto es estas carreras, estos desarrollos profesionales de estas mujeres que estás mencionando, es a partir de que eligen hacer un posgrado en ciencias, uh-huh. ¿no? Y entonces, ¿cómo tomar decisiones en ese sentido que le vas a invertir un tiempecito más a tu formación profesional en el mediano y largo plazo, te va a dar recompensas? Uh-huh.
Y eso es importante, es decir, también esto implica tener una visión de más de mediano y largo plazo y no una visión así de que ya, quiero más científicas. No, es decir, necesitamos trabajarlo. Esto no es algo que se cocine al vapor, ¿no? Y volvemos al asunto, ¿cómo incentivamos, cómo abordamos todo ese asunto, cómo enfrentamos cómo elevamos 30% de mujeres dedicadas a la ciencia, cómo lo elevamos a 40%, después a 50%? Pues implica toda esa dinámica integral y la educación, y cómo le damos acceso a la educación a estas personas mediante becas. Sí. Y fíjate que apenas, no sé si tú has sabido algo, nos comentaban algo que nos preocupó, que por ejemplo en mi institución, así en todas las redes de centros públicos de investigación de CONACYT, aquellos chicos que son aceptados tienen beca. Si mi institución dice ya estás aceptado, bienvenido, el CONACYT ya nada más le otorga la beca, digamos. Sí. Y lo que nos dicen ahora es que se van a concursar esas becas, es decir, va a cambiar la política. Va a proponer a estos 10 chicos para que le den una beca, y resulta que van a concursar por la beca esos 10 chicos, es decir, todavía no la tienen asegurada. Y mi institución al menos no les puede decir, si tú entras vas a ser becado. Claro. Sino que les va a decir, si tú entras te vamos a apoyar para que recibas una beca. Sí. Y ese es uno de los problemas de apuntalar precisamente cómo le hacemos para que la mujer acceda, o para que ese 30% se eleve a más. Pues asegurarle las becas, no me las pongas claro. a ver si vamos a tener beca o no, porque entonces debo trabajar, como dices, a invertir mi tiempo en la ciencia, mejor me pongo a trabajar, va a decir. Claro, y aquí yo creo que vamos como separando, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer con las niñas, con las jóvenes, adolescentes jóvenes, con las chicas que salen de bachillerato y luego tienen que tomar decisiones sobre una carrera profesional, y obviamente que la carrera profesional luego te va a empujar al posgrado, ¿no? Entonces es una carrera primero de largo aliento. Mira, te voy a decir un dato bien interesante. Hay el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, hace medición de cómo van los niños y las niñas en términos de rendimiento escolar. En el 2015, este estudio lo presentaron, las alumnas de sexto de primaria salieron arribititita del rendimiento de los chicos. Las niñas obtenían 507 puntos en promedio, y los chicos 499. Es una diferencia de 8 puntos, o sea, no es mucho, pero es una pequeña diferencia. Sin embargo, para el bachillerato, este puntaje cambia, porque algo pasa, entonces, entre la secundaria y la prepa, donde hay un desaliento a seguir estudiando, y si voy a seguir estudiando, elegir una carrera en el área de las ciencias. Y entonces, parte de lo que este estudio dice es en educación básica, donde necesitamos reforzar, como en un primer momento, esto, es decir, reforzar que niños y niñas tienen habilidades, cualidades, y que todos pueden desarrollarlas, y así como cuando uno sueña de chiquito que va a ser astronauta en las mañanas, veterinario por las tardes y artista por las noches, es seguir alentando eso, es decir, sí lo puedes hacer, tienes que trabajarle mucho, pero sí lo puedes hacer. Porque algo pasa ahí entre la secundaria y la prepa, que hay este desaliento por las carreras científicas y tecnológicas. Quizá mucho tenga que ver con el cómo se enseñan las ciencias. Eso es una. Pero la otra es estas barreras y estos estereotipos de género que le ponemos a las carreras mismas y a las temáticas de las ciencias, ¿no? Esta idea de que las matemáticas son difíciles, esta idea de que, química inorgánica es una cosa como de otro lenguaje, ¿no? Física es una cosa que nada más los que salen en Big Bang Theory pueden hacer, nadie más, eso es de nerds. Esos estereotipos que hemos venido reforzando con el tiempo pesan, pegan.
Sí. Y la otra es esta falta de modelos femeninos a seguir en ciencias. Ujú. Si tú le preguntas a cualquier chavita quién es, cómo se llama la novia de Spider-Man, la artista, te van a decir el nombre del artista. Ujú. Y si tú le preguntas, oye, ¿tú sabes quién es Julieta Fierro? Ujú. Muchas van a decir, sabe, ¿no? Si tú le preguntas a una chavita, ¿qué quieres ser de grande? Ay, no, pues yo quiero ser como las Kardashian, ¿no? Ujú. Entonces, en un mundo de Kardashian, pues tenemos que empujar a que sean más Curie o más Fierro o más científicas. Es decir, no visualizamos, si no estás metido en el ámbito académico, difícilmente una niña de la primaria va a saber quién es Jane Goodall, quién es Ada Lovelace, quién es la que tú quieras, del pasado y del presente. Ujú. Y entonces esta falta de visualización de las científicas, también, pues entonces, ¿a quién me quiero parecer, no? Ujú. Entonces te quieres parecer, pues, a la que ves en la tele, Sí. a la que es rica y famosa. Ujú. No te quieres parecer, por ejemplo, ya te digo una que Julieta Fierro es de mis favoritas. A Eva Ramón Gallegos, la mujer que trabaja sobre la cura del virus del papiloma humano, que es mexicana, que trabaja en el Politécnico Nacional. Ujú. O sea, una enfermedad que daña la salud de hombres y de mujeres y que tiene un montón de consecuencias, está siendo investigada, tratada, y hay una cura propuesta por esta científica. Ujú. Entonces, esta falta de visualización, de reflectores, pues hace que la gente no sepa ni para dónde caminar, ¿no? Entonces, Sí. ese es uno de los problemas como más fuerte, porque entonces, a la hora de elegir carrera, Ujú. pues te vas por lo que tus amiguitos van, tus amiguitas van, y entonces como no hay una vocación, no hay el desarrollo de una vocación, pues lo que sea es bueno, ¿no? Sí. Oye, para comentarios, aquí tenemos ya nuestra amiga regular, Mayra Pérez. Mi amiga desde Oaxaca. Ella, por ejemplo, ella es profesora, mi querida amiga Mayra es profesora, y ella es profesora en el área de tecnologías de la información y la comunicación. Mira. Ella es del equipo. Pues ella dice, efectivamente hay más mujeres en los grupos de carreras técnicas como electrónica en el COSITEC, Oaxaca. Los varones ya se están adaptando a tener mujeres en sus grupos, por lo que el acoso hacia ellas es menor. Sí. Y otro problema también. Sí, claro. Por lo que las mujeres se sienten apoyadas. Dice, cierto, Edith, cómo enseñar las ciencias afecta su decisión. Eso es Sí, clave. sí, y entonces ahí la pedrada es para quienes somos profesores. No, y tenemos que asumirlo, no, y tenemos que asumirlo. Tenemos que asumir que un buen profesor o un mal profesor sí puede influir fuertemente en lo que vas a estudiar en el futuro. Un buen profesor de matemáticas en la secundaria, en la preparatoria, te va a quitar el miedo a las matemáticas. Un buen profesor de física, y digo profesor, así, profesor, hombre o mujer, un profesor, the professor, ¿no? Entonces, un buen profesor de química te va a quitar todo el miedo a la química orgánica, inorgánica, de gases, de lo que quieras, ¿no? Entonces, sí es importante que la formación de los profesores también incluya este gusto por transmitir las ciencias. Eso es importantísimo. Bien. ¿Otro dato que traigas, Edith? Vamos a ver. Si no, yo te comento también. Sí, tú me comentas. Sí. Nada más para esto de la secuencia histórica. Ya sabes que aquí en este programa nos gustan esas secuencias históricas. Claro, y las necesitamos. Sí, para tener ese contexto histórico de todo el fenómeno. Entonces, después de este proceso histórico que, digamos, o uno de sus principios fue en 1979, después 94, después 99,
En México fue en el 74, fíjate, antes de la convención del 79. Tardío, sí, respecto al nacimiento del Estado-Nación mexicano, fue hasta el 74, en que en la Constitución proclamó la igualdad jurídica del hombre y la mujer en términos de procesos económicos, culturales, económicos, científicos. Y la cosa es que después, cómo lo legislamos, cómo lo bajamos, cómo lo convertimos a ley, las leyes se dieron después. Eso fue en el 74. Y fue en el 2001 que se instituye la Ley Nacional del Instituto de la Mujer, hasta años después, hasta el 2001. Y aún así ya pasaron 20 años ya. ¿Cómo vuela el tiempo? Ya han pasado 20 años desde esa Ley Nacional del Instituto de las Mujeres. Y 2006, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con lineamientos para encauzar lo que definió como el empoderamiento de la mujer. Desde entonces, al parecer, figura ya el discurso del empoderamiento de la mujer, que ya lo hemos platicado aquí, Edith. Sí. Quizá no es hablar de empoderamiento, sino de libertad. Y sobre todo de poner al alcance, ¿no? O sea, poner en igualdad de circunstancias y que puedas decidir y que puedas tomar las decisiones que te hagan feliz, que permitan tu desarrollo. Y eso es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, esa es una palabra que se ha usado y se ha gastado mucho en los últimos tiempos, pero yo hablaría de poder facultar, de posibilitar, ¿no? Y que también ese facultar a las niñas para que puedan elegir una carrera en ciencias también tiene que ver mucho con el que podamos permitirles a los niños y a las niñas en general expresarse, experimentar, de algún modo darles ciertas libertades con cuidado y con precaución en casa y en la escuela, para que entonces el método científico no sea una cosa que memoricen, sino una cosa que vivan, una cosa que toquen, que puedan manipular, que puedan ver, que puedan probar, porque entonces nosotros, la curiosidad es lo que hace que camine la ciencia, el que yo me pregunte cosas, el que yo genere un pensamiento crítico. Si es verdad lo que el profesor me está diciendo o no. Y también cómo le enseño al niño y a la niña, cómo le enseño a preguntar y a que pueda dudar y decir, a ver, señor profesor, señora profesora, eso que usted dice a mí no me cuadra, a ver, explíqueme o déjeme. Sí, es decir, nuestro sistema educativo en ese sentido sí necesita ser más sensible y tener otras herramientas para posibilitar a las niñas, a los niños, a que entonces vivan la ciencia de otro modo. Que hacer accesible, digamos. Sí, que tiene que ver con esto que estamos platicando de fomentar. De fomentarlo, ¿no? Pero también en las casas. Es decir, la familia tiene que jugar un papel importante, desde no estereotipar carreras, decir, esa carrera es para hombres o es para mujeres, o esa carrera te vas a morir de hambre. A lo mejor decir, ¿sabes qué? Eso que tú quieres estudiar, yo ni siquiera sé qué es, vamos viendo, vamos buscando, ¿no? Vamos entendiendo. Y también a los niños, ¿no? Este asunto de no hagas, no esto, no brinques, no corras, los va condicionando a no experimentar. Por esto digo, con cuidado, claro que el niño puede brincar y echar una parábola o lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué no vuelo? Pues a ver, intenta a ver si puedes volar, ¿no? A ver, amárrate algo. Y entonces ya, pues no vuelas porque hay algo que te jala al centro de la Tierra, ¿no? No le vas a explicar la fórmula de la gravitación, ni mucho menos, pero por algo no puedes volar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí es importante familia y escuela hacer este dúo, ¿no? Sobre todo en edades muy tempranas. Y el otro tema que tú dijiste a mí me preocupa mucho, que es el de la política pública de fomento a la ciencia y a las carreras y a las vocaciones científicas.
sea, si ya de por sí estudiar una carrera es complicado, la carrera que quieras, una carrera en ciencias va a requerir un esfuercito extra, porque se pueden lograr. Pero el hecho de que haya pocas becas, o que no haya becas, o que se juegue con la política de becas, es un golpe muy duro para quien quiere y no tiene la posibilidad de estudiar. Y que la beca es un camino que entonces le permitiría una calidad de vida diferente. La política de ciencia y tecnología en nuestro país, a mí me preocupa mucho el cómo se está manejando y cómo se está politizando, cuando debería de ser una cosa como clara, transparente y que nos permita a todos los que queremos estudiar, una cosa de agujeros negros, de nuevos materiales, de explorar con robots, etcétera, lo podamos hacer. Sí, porque si no, entonces vamos a estar comprando tecnología, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero entonces, ¿dónde está nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, ¿no? Científico y tecnológico propio? A la hora de pensar en políticas públicas, hay algo tan claro como otorgar becas. Claro, becas. Porque eso facilita el camino de entrada, ¿no? Y entonces, si tú me dices que ahora no, que se van a concurrir, entonces dices, ¿y qué pasa si no consigo la beca? Entonces voy a tener que trabajar y ya no voy a hacer un posgrado en esta área, ¿no? Oye, fíjate que nos dice Laura Villavicencio, hay muchas mujeres que terminan carreras científicas, pero después no pueden mantenerse, no pueden mantenerse, tienen que elegir entre la vida profesional y sostener a su familia. Sí, agrega, otro gran problema es la falta de plazas para investigadores en las universidades públicas. Eso es muy cierto. Y después vino, históricamente, desde hace 20 años al menos que yo tengo conciencia, se otorgaban las becas. Una institución, al menos los centros públicos de investigación, le decía a CONACYT, necesito estas becas más. Y CONACYT, negociándolos, te las daban. Sí, claro. Pero después vinieron las cátedras CONACYT, que es, ya no te voy a dar plazas, se congelan las plazas. Es más, las plazas que tienes vacantes, no las otorgues, se congelan. A partir de ese momento se congelaron. Y más bien te vamos a dar un modelo de cátedras CONACYT. Y ahora ese modelo también está como que se mantiene, no se mantiene. Sí, y es lo que dices, tiene que ver también con ese asunto de becas. Esa es una gran beca, digámoslo así, porque es una plaza, digámoslo así, también por 10 años para el investigador, cátedra CONACYT. Investigador, cátedra CONACYT, es así como que la figura. Claro. Pero solo es por 10 años, digamos que es una gran beca para que la persona que egresa, como puede ser una recién egresada de alguna carrera de ciencias, se coloca en alguna institución, digamos que la conocen y la institución al término de los 10 años, esperemos le contrate, pero si no hay becas, si no hay plazas. Y si no, ¿qué va a pasar después de esos 10 años? ¿Y qué va a hacer la científica o el científico? ¿Qué va a hacer la científica después de esos 10 años, no? Es decir, también el asunto de las universidades, la creación de plazas de profesor investigador, profesor asociado, etcétera, es otro tema a revisar, porque hay otra estadística que debe comenzar a preocuparnos, y es el envejecimiento en promedio de los profesores universitarios. Es decir, en promedio, muchas instituciones, ya sus profesores ya están como en la última etapa de su vida productiva, frente a grupos, trabajando, investigando, escribiendo, pero no hay nuevos profesores. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando estos profesores en algún momento se van a jubilar? Pero entonces, ¿dónde está el relevo? Y ahí se va a perder un capital de conocimiento importantísimo. Yo le quiero mandar un abrazo a Laura Villavicencio, estuvo muchos años en el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Y ella es un ejemplo, de nuevo, de una profesionista que egresa de una carrera de ciencias y que ha trabajado y a su familia la sacó adelante y ahora sigue impulsando proyectos científicos y tecnológicos en Ciudad de México.
Y este es un tema que ella lo ha vivido. Lo ha vivido, ahora sí, en carne propia, ¿no? Entonces, sí, su punto de vista es muy valioso porque le ha tocado pasar por muchas etapas. Como empresas, fundaciones, organismos apoyan a instituciones educativas con becas, con proyectos, con fondos, pero luego también ya no. Y entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes becados a partir de una empresa, de una institución, de un fondo que ya no existe? ¿No? Y eso también, de nuevo, o sea, sí necesitamos revisar esta estructura que queremos, ¿no? O sea, si queremos más científicas, queremos más niñas científicas, más jóvenes que estudien carreras de ciencias, pues tenemos que poner el camino, si no fácil, porque ningún camino es fácil, sí por lo menos claro. Y que entonces, si tú quieres estudiar una determinada carrera, tengas el modo de decir, puedo hacerlo en esta escuela pública, puedo hacerlo en esta otra escuela pública, acá puedo tener esto, acá puedo tener esto otro, ¿no? No se trata de regalar, sino de posibilitar. Y entonces, ¿de qué sirve que yo te impulse a que, ándale, haz una carrera, estudia, y llegas y no hay el modo de que accedas ahí, ¿no? Entonces, sí también necesitamos esa congruencia. Y creo que lo mismo sucede, lo puse al final del guión, ¿no? La semana pasada todos estábamos muy felices viendo a Donovan Carrillo patinar en las Olimpiadas. Pero si queremos que ese modelo, o sea, que haya más chicos como Donovan, necesitamos infraestructura deportiva, becas. De hecho, a él le van a reducir la beca, imagínate. Entrenadores, gente que forme. Entonces, si abajo no ponemos un soporte firme, vamos a tener garbanzos de a libra a partir de esfuerzos, sacrificios muy intensos y que luego aparte se nos olvidan, ¿no? Se nos olvidan. O incluso de muchos ni siquiera sabemos. Oye, Edith, ¿y nos ibas a compartir también una liga de mexicanas en la ciencia? Sí, bueno, hace ratito comentaba yo sobre algunas mexicanas importantes. Hablábamos de Julieta Fierro, que es astrónoma, que es divulgadora y que aparte es una mujer. A mí sus conferencias me pueden encantar, sus programas de televisión y me pueden encantar. Pero, por ejemplo, está Carmen Victoria Félix Chaides. Ella es maestra en ciencias espaciales. Ella vive ahora en Francia y esta mujer de Sinaloa estudió ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y eso le permitió hacer una maestría en ciencias espaciales en la Universidad de Estrasburgo en Francia y hace trabajos para la NASA. Trabaja con proyectos de nanosatélites y cosas del espacio. Ya dijimos de Eva Ramón Gallegos, la mujer científica que trabaja el tema del virus del papiloma humano. Sandra Pascoe Ortiz, ella es profesora investigadora en UNIVA, en Zapopan, en Guadalajara. O sea, aquí dice, pues aquí hay una vez, ahí, bueno. Esta mujer científica trabaja alternativas ecológicas a los plásticos tradicionales y con materiales biodegradables, por ejemplo. O Esperanza Martínez Romero, ella es investigadora en el área de biomedicina en la UNAM y ella trabaja bacterias para la salud. O sea, dice, mi trabajo sobre la simbiosis de plantas pueden promover el interés de los agricultores para la adopción de prácticas sostenibles y el uso de biofertilizantes. Bien. Entonces, de que las hay. El chiste es en dónde, ¿no? ¿Dónde las vemos? ¿Dónde las conocemos? ¿Cómo las hacemos más famosas, ¿no? Sí. Y para que entonces haya estas ganas de querer dedicarse a ello. Sí. Oye, para también entusiasmarnos con la ciencia, nos queda un minuto que nos digas
como siempre, como cada vez que vienes lo haces, alguna recomendación de algún libro, de alguna película. Laura todavía finaliza diciendo que la infraestructura, la adquisición y mantenimiento, hay muchos equipos ya obsoletos y no hay recursos para nuevos equipos. Eso también es un problema. Y en las carreras de ciencias pesa mucho, pesa muchísimo. A mí me gusta mucho, hay una novela que se llama El otro Einstein, se me olvidó cómo se llama la autora, pero tú le pones ahí en la página de los libros, El otro Einstein, te narra la historia de Mileva, que fue la primera esposa de Albert Einstein, que ella era la buena en las matemáticas, de hecho, porque todo el desarrollo de las teorías de Einstein, matemáticamente ella se los hizo. Es una novela muy bonita. Me gusta mucho de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, que es una comparación de la biografía de Marie Curie desde otro punto de vista, y creo que de película muchos de nosotros nos sorprendimos con esta película que se llama Figuras Ocultas, donde ponen de manifiesto el famoso Departamento de Computadoras Humanas de la NASA, ¿no? De la NASA, que hizo los cálculos para ir al espacio. Al espacio. Así es, mujeres haciendo matemáticas y física a lápiz, ¿no? Afroamericanas. Afroamericanas ellas. Entonces todavía con esa película a mí me puede parecer maravillosa y creo que es un buen ejemplo de que si se le ponen a uno los caminos, uno los va agarrando. Pues muy buenas recomendaciones como siempre, Edith. Muchas gracias. Y con esto vamos a acabar el programa, Edith, si te parece. Claro. Gracias por haber traído todos estos temas tan interesantes. No, al contrario, a todos ustedes por escucharnos, y de eso se trata, ¿no? De comunicarnos, de poner ideas sobre la mesa y trabajar por ellas. Y poner, como lo intenta Naciones Unidas, poner de relieve a la mujer y a la niña en la ciencia. Hay que fomentar esto. Y yo también tengo que decir, como lo hemos comentado en otros momentos, esto de fomentar, esto de que hay que otorgar becas, sí nos cuesta a todos, nos cuesta recursos, y entonces también hay que aportarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pagando impuestos, no evadir impuestos. Claro. Hay que pagar muy gustosos nuestros impuestos y pedir a esas grandes emporios que paguen sus impuestos, porque también están buscando la manera de no hacerlo, y eso pues nos debilita en estas partes también. Esos recursos, ¿de dónde van a salir? Para todo esto que estamos platicando, de la obtención de impuestos que se pueden tener. Y bueno, Edith, pues gracias por todo. No, gracias a todos ustedes, a todos que nos acompañaron, a quienes nos van a ver en el fin de semana, a quienes nos van a escuchar después. Un gran abrazo a Mayra y a Laura, que estuvieron participando con nosotros desde sus distintos lugares, con sus aportaciones que siempre son súper valiosas, y pues un gusto venir y compartir todo con ustedes. Y como siempre, gracias a Felipe, a Londra, a Jaime, a Gerardo, los que hacen posible este programa desde Código Libre. Desde Código Libre. Silencio en línea, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Código Libre